Entonces, digamos, aquí yo tengo un segmento, yo siempre que nombro, eso se me pasó solo lo anterior, pero yo siempre que nombro un segmento, siempre se les va a poner sus nombres en los extremos y siempre se nombran con letras mayúsculas, ¿listos? O sea, cualquier letra del abecedario, ¿listos? Cualquier letra. Entonces, igualmente yo voy a trazar, vamos que en aplicaciones, espérame un segundito, ya se me escondieron, abrirlas acá. ¿Listos? Voy a trazar, voy a buscar mi compás. Y pues yo igualmente voy a trazar un ángulo. Ese lo voy a hacer con colores para que se nota como más. Y yo voy a trazar una circunferencia mucho más pequeñita que el triángulo. ¿Listos? Que el segmento. Entonces lo que yo voy a hacer es coger mi compás y encogerlo un poquitico. ¿Listos? Lo cojo un poquitico. Tiene que, si se dan cuenta, el segmento mi compás es mucho más pequeñito que el segmento que yo hice. ¿Listos? Entonces creo que sí está ahí, voy a mirar si está bien en el punto, porque si no, no cabría. Sí, ahí está bien. ¿Listos? Entonces simplemente voy a hacer una circunferencia. Entonces yo voy a hacer una circunferencia mucho más pequeñita que la anterior, que mi segmento. ¿Listos? Ahí yo ya la tracé. Ahora, ¿qué me queda hacer? Coger y trazar otro en el otro lado. Con el otro vértice voy a trazar exactamente otra circunferencia que va a ser un poquito un poquito más grande que mi segmento original. ¿Listo? Si se dan cuenta, va a ser un poquito más grande. Igualmente voy a trazarla un tricitico, no mucho, porque digamos se me va a descontrolar y pues ya pasaríamos a otro triángulo si ya lo hago muy grande. ¿Listos? Entonces voy a trazar mi circunferencia. Ay, espérame. Yo cuando dibujé mi circunferencia, se me creó un punto, ¿cierto? Que fue el punto que hay de intersección. Voy a correr mi compás. Y aquí, si se da cuenta, se forma un punto de intersección aquí como aquí. Puedo tomar cualquiera, no importa, ¿listo? Los dos triángulos van a ser exactamente iguales. Entonces yo voy a trazar un segmento igual aquí con este y con este. ¿Listos? ¿Listos? Si se dan cuenta, yo ya formé mi triángulo. Aquí mi triángulo, ahí se me pasó. ¿Cuál es? Se me pasó ahorita el nombre. ¿Cuál es el que estoy dibujando, niños? Este es el rectángulo, sino acutángulo, ¿listos? Acutángulo, se me pasa el nombre. Es acutángulo, ¿listos? Si yo voy mido también todos los ángulos. Si yo voy los mido, miren si se dan cuenta. Aquí ¿qué ángulo tiene ese qué? Ese lado. Y les voy a poner la lupa. ¿Cuántos grados tiene ese triángulo? Ese primer lado. 71. 70. ¿Seguro? ¿70? 71. ¿Por qué 71? Porque la niñita está en el este. ¿Seguro? Está en medio. No, en este caso no puede ser más, primero estamos dibujando un acutángulo, que todos sus ángulos son agudos, entonces por lo tanto no pueden ser mayor de 90 grados, entonces el de 100 en este caso no cabría. Sí, eso solo pasa cuando el triángulo da la vueltica y no lo podemos medir con los de afuera, ¿listo? Si se dan cuenta, yo estoy midiendo este ángulo, este lado, ¿listos? La amplitud de estos dos. Entonces, lo que yo estoy midiendo con los grados es hacia dónde me está dirigiendo este segmento. Entonces, yo cuando vaya a mirar, yo mido aquí como es menor de 90 grados, entonces yo no cojo el de 100,
porque 100 es mucho más grande, entonces cojo la medida de la medida de afuera. Entonces, si yo alargo este segmento, ¿hacia dónde me está llegando, niños? ¿Hasta 80? Muy bien, como a 81, ¿listos? Porque exactamente 80 no es. ¿Listos? Entonces eso me llega como 81. Entonces voy a coger la regla más bien, con la reglita y vamos a medir bien. Entonces yo voy a coger mi regla pues para asegurarme bien cuántos grados son. ¿Listos? Entonces, pero aquí no queda como más complejo. Espérame un segundito, giro mi reglita. Y digamos, esto es como una manera de saber, como una manera más fácil de medir cuántos grados son. ¿Listos? Entonces, ¿hacia dónde? Sí, mide 80 grados. ¿Listos? Sí, mide exactamente 80 grados. Entonces, 80 grados es un ángulo ¿qué? Niños. 80 grados, ¿qué tipo de triángulo es? Agudo. Muy Agudo. bien, es agudo, ¿cierto? Porque es menor de 90 grados. Ay, espérame un segundito que ahora no me salió el texto. Ay, ¿qué pasó? No sé qué... ya me loca. Ahora sí ya salió. Entonces, este ángulo mide 80 grados. Esto es que es el primerito que me salió ahí. Ahora yo voy a medir el otro. Entonces voy a medir el otro triángulo. Entonces ya saben que la linecita que tengo en el centro del transportador la pongo en todo el céntrico. Y pues simplemente lo que yo voy a hacer es cuadrar de tal manera que el vértice me quede exactamente en todo el borde del transportador. Si se dan cuenta que me quedo en todo el bordecito. Si me queda descuadrado, pues no me va a dar la medida exacta del ángulo. ¿Listos? Entonces yo cuando vaya a medir este triángulo, yo no mido con el de afuera, con el de adentro, porque si se dan cuenta me dicen que es 120 grados. Y 120 grados es mucho más grande que 90 y además miremos la amplitud. Si es una amplitud muy pequeñita, ¿cierto? Esta amplitud es muy pequeñita para corresponder a 120 grados. Entonces, por lo tanto, yo voy a medir con el de afuera. ¿Listos? Entonces, yo mido con el de afuera y me va a dar exactamente, ¿cuántos, niños? 60. 60. Muy bien, 60 grados. ¿Listos? Entonces, 60. este angulito, espérame un segundito, voy a ponerlo aquí el texto. Este ángulo mide 60 grados. Y por último voy a medir el último ángulo. ¿Listos? Entonces lo voy a girar. Ay, ¿y ahora qué pasó? Espérame un segundito que arranque el computador y ya. ¿Listos? Entonces voy a cuadrar exactamente el vértice de tal manera que, digamos, si ven que la lineacita ahí no está en todo el centro, entonces la cuadro aquí en todo el centro y de tal manera que, ahí todavía le falta un tricitico. Aquí, ¿listos? Y me voy a mirar con mi lupita que me haya quedado. Si se dan cuenta, me quedó esa lineacita en todo el centro. E igualmente el transportador me quedó en todo el borde del triángulo. ¿Listos? Entonces yo en este caso no voy a medir con el de afuera porque si se dan cuenta miden 140 grados. Entonces no correspondería, ¿cierto? Entonces yo voy a medir con el que está adentro. ¿Listos? ¿Por qué? Porque mido con el de adentro porque la amplitud de este triángulo, de este lado, es mucho más chiquitica, lo que me corresponde a un ángulo agudo. ¿Listos? Entonces yo voy a medir con el de adentro. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo, niños? 40. 40 grados. Muy bien, ¿listos? 40. Muy bien, 40. Profe, ¿te puedo mostrar yo cómo hice el mío? Si se dan cuenta, ya miro, chicos, ¿listos? Ay, pero pues es que 10. Va a ser 40 grados. Si se dieron cuenta, todos sus ángulos son menores de 90 grados, ¿sí? Y por lo tanto también es un acutángulo. Todos sus ángulos son agudos
y por lo tanto también todos sus lados van a ser diferentes. La construcción de un triángulo que escaleno y un triángulo acutángulo se hace exactamente de la misma manera. ¿Listo? Son exactamente la misma. O sea, así como son triángulos escaleno, también puede ser acutángulo. ¿Listos? ¿Claro, niños? Sí, señora. ¿Quién me iba a mostrar? Sofía, profe. ¿Sofía? ¿Listos? Ahí. Muy bien. ¿Dónde es? Yo veo una circunferencia y la otra. Profe, ya te la muestro. Es que solo veo una. Sí, porque si su merced se da cuenta, tengo una amarilla y una roja. ¿Sí? Que son los que me permiten encontrar el punto de intersección, porque sin ese punto yo no podría trazar mi triángulo. ¿Listos? Tienen que siempre ser dos circunferencias siempre que yo vaya a construir un triángulo. ¿Listos? Espérame, activa la cámara de tal manera que ahorita me aparezca acá al inicio. Ah, ya. Muy bien, Dana. ¿Listos? Muy bien, Dana. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya acabó? Entonces voy. Sí, profe, pero ahí se alcanzan a ver un poquito los círculos. Sí, sí. Mire, profe. Muy bien, Mayra. ¿Listos? Si ahí se alcanza a ver. Sí, ahí en medio se alcanza a ver como la lineecita. ¿Listos? Bueno, sí, señora. Muy bien, Mayra. ¿Alguien más que ya haya acabado, chicos? Yo, profe, te lo puedo Muy bien, Nicole. Sí, señora. Sí, muéstramelo. Ligen. Muy bien, Ligen. Muy bien. ¿Listo? Si se dieron cuenta, todos sus ángulos fueron agudos, ¿cierto? Toditos, toditos, todos. Entonces, como también puede ser un ángulo acutángulo, también puede ser un triángulo que escaleno, ¿listos? Porque de igual manera yo cuando vaya a medir estos ángulos, estos lados, también van a ser completamente diferentes, ¿listos? Si en la construcción de la acutángulo, señora. Profe, tú la otra clase que creo que es mañana tú puedes mostrar las notas. No, es el miércoles, si alcanzo, ¿listos? O sea, como estoy haciendo evaluaciones y el fin de semana estoy enferma, entonces por eso no califiqué, ¿listos? Entonces, digamos, Listo, profe, gracias. o sea, yo cuando ya las tengo, ustedes saben que yo se las muestro, ¿listos? Entonces, digamos, voy a medir este lado, eso mide como 5 punto, ¿qué? Como 5.3, ¿listos? Más o menos, ¿listos? Entonces, eso va a medir este lado. ¿Qué? No. Ay, Dios mío. No, ese no. Este es el de aquí, es este. Este va a medir 5.3 lados, 5.3 centímetros. Este otro va a medir 4. ¿Qué? Como 4.42. 4.2, que 42. ¿Listos? 4.2 centímetros. Y ese último va a medir exactamente y va a medir, como alcanza a ver, 3.5. ¿Listo? Si se dan cuenta, también como sus ángulos son diferentes, también sus lados también van a ser diferentes. Entonces, esos tipos de ángulos o ese tipo de triángulos se pueden clasificar en dos. ¿Listos? 3.5 centímetros. ¿Claro, niños? Niños. Señora. ¿Listos? Entonces, voy a pasar al último. ¿Cuál es el que me sigue? Espérame a ver. Listo. Entonces, vamos a trazar el obtusángulo. ¿El obtusángulo qué características tiene, chicos? Que uno de sus ángulos es obtuso. ¿Y qué características tiene el ángulo obtuso? Que es mayor a 90 grados. Muy bien, a 90 grados, ¿cierto? Es mucho más grande. Si vemos acá este triangulito, tiene aquí un ángulo de 114,5 grados. ¿Listos? Entonces, un ángulo va a ser mucho, mucho más grande que 90 grados.
y sus otros dos ángulos van a ser agudos, que son menores de 90. ¿Listos? Entonces, para ese va a ser la construcción va a ser muy parecida, pero en ese caso va a variar algo. ¿Listos? Digamos, espérame. Ahora, espérame un momentico. Salgo, vuelvo a ingresar a mi programa. Profe, una pregunta. Señora, Por ejemplo, ahí dice triángulos acutángulos. Entonces tenemos que escribir, o sea, poner el triángulo que aparece, lo dejamos con el que ya acabamos de hacer. con el acutángulo. ¿Listos? ¿Listo? Sí, profe. Con el acutángulo. ¿Listos? Ay, espérame un segundito que hay. Ahora me está mostrando es el tablero y eso es lo que yo no quiero. Espérame, denme un segundito para la grabación. Ese triángulo se caracteriza por tener un lado, un ángulo mucho más grande de 90 grados. Entonces yo voy a trazar un segmento cualquiera, trazarlo con otro color. ¿Listos? Entonces siempre que, no, espera, lo voy a construir un poquitico más chiquitico, porque ahí ya me tocaría hacerlo ya muy grande. ¿Listo? Y me queda ya muy grande. Entonces yo pongo aquí, siempre yo nombro los vértices o los subsegmentos de mi triángulo. ¿Listos? Es A y este va a ser B. Ahí. ¿Listos? Entonces lo que yo voy a hacer exactamente igual, voy a coger voy a coger mi compás y yo voy a trazar un ángulo o una circunferencia de tal manera que sea la mitad o un poquito atinándole a la mitad de mi triángulo, de mi segmento. ¿Listos? Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Entonces ahí yo voy a trazar mi circunferencia. ¿Listos? Que va a ser la roja. Ahora denme un segundito. Mientras, ahora sí, ¿listos? Entonces yo voy a trazar esta circunferencia. Casi más o menos la atiné a la mitad del segmento. ¿Listos? Entonces yo hice mi circunferencia. Ahora yo voy a hacer en el otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Listos? Espérame que se me cerró. ¿Listos? Entonces yo voy a coger, trazo un segmento aquí con el otro lado y voy a hacer una circunferencia mucho más grande. ¿Listos? Entonces, yo no, si lo voy a agrandar lo más que se pueda o un poquito más grande. ¿Listos? Entonces yo aquí, yo ya tracé, lo voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Listos? Si se dan cuenta, este lo hice casi mucho más grande que mi segmento. Entonces simplemente yo voy a trazar mi circunferencia. ¿Listos? Entonces lo voy a cambiar de color. Y pues ya, yo ya voy aquí a trazar mi círculo. ¿Listos? Chun. Ahora yo voy, pero que se me salió. ¿Listos? Entonces ahí yo ya, si se dan cuenta, aquí se creó un punto de intersección. ¿Cierto? Ahí. Ahí donde se encontraron las dos circunferencias, lo que yo voy a hacer es trazar mi triángulo, porque yo se creó un punto y ya me permite, con ese no. Ya me permite que trazar el segmento. ¿Listos? Creo que ahí creo que ahí me quedó más o menos como torcido, pero me miro a ver. Ya no, me quedó bien. ¿Listos? Y yo voy a trazar Si se dan cuenta, este triángulo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya a medir, ¿cuál es el ángulo obtuso ahí, chicos? Niños. ¿Cuál sería mi triángulo? ¿Cuál sería el ángulo obtuso? Niños. El de la A y la C. El de la A, ¿sí? Del vértice A. ¿Listos? Entonces, ahí
ahí ese va a ser mi triángulo obtuso, porque si yo voy y lo mido, yo mido este triángulo. Me va a dar exactamente muy grande, es mucho mayor que 90 grados. ¿Listo? Si se cuenta más o menos es como, más o menos como 15. ¿Sí? Vamos a mirar con la regla a ver si podemos medirlo exactamente cuánto mide. ¿Listos? Voy a cogerlo un poquitico. Y les voy a mirar. ¿Listos? Ahí vean. Entonces, cuando yo vaya y lo mida, mide casi, ¿sí ven? Si se dan cuenta, da 115 grados, ¿listos? Si no lo mido con el de adentro porque me da 75 y 75 no es, porque es un ángulo mucho más grande que 90 y eso lo miramos desde su amplitud, ¿sí? Y a partir de esa amplitud ya puedo más o menos saber cuántos grados va a tener. O si se dan cuenta es mucho mayor que 90, pues en este caso va a ser 115 grados. Voy a medir con el de afuera, ¿listos? Entonces ese ángulo mide 115 grados. Lo voy a poner aquí, ¿listos? Ahora también lo voy a hacer con los demás triángulos. Ojo, igual, el centro de mi transportador lo ubico ahí, en todo el vértice, y lo voy a girar de tal manera que me quede exactamente con el otro lado, ¿listos? Entonces yo cuando saca mi lupita, eso me da igual. En este caso no voy a medir con el de adentro porque no es 140 grados porque eso va a depender de su amplitud. Entonces va a medir 40, como entre 40 grados. ¿Listos? Entre 41 y 40 grados. Entonces voy a poner 40 grados. ¿Listos? Y por último, me va a quedar, ay, ahora no me salió el texto. Ya no salió. Entonces mide 40 grados. Y por último, digamos, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto miden? Niños. ¿Cuánto miden todos los ángulos internos? ¿No? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto miden todos los ángulos, la suma de todos los ángulos internos? 80. ¿Cuánto? Profe, ¿equivale a más de 0 grados y menos de 180 grados? No, la suma exacta de todos los triángulos, de toda la suma de los ángulos internos son de 180 grados. Entonces, si yo ya tengo dos ángulos, entonces ya puedo encontrar el tercero. ¿Listos? Espérenme un segundo que salga el texto. Ay, ahora no quiso salir. Ahora no quiso salir. Ay, no quiso salir. Bueno, este otro ángulo mide 25 grados. ¿Listos? Escríbelo con el este. Mide 25 grados. ¿Por qué? Porque si yo sumo 115 más 40 más 25, eso exactamente va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Siempre, no importa el tipo de triángulo, siempre va a medir 180 grados. ¿Claro, niños? Señora. ¿Listos? Entonces, voy a llamar Ya, lista lo profe, más ¿te puedo pronto mostrar? posible. Sí, dame un segundito.